Hey, ¿qué pasó, entendidos? Hoy vamos con la tercera parte del día y la hora del arrebatamiento de los primogénitos. Vamos a estar viendo más que todo los mandamientos que tenemos que guardar. Vamos allá, entonces. Vamos a seguir con el arrebatamiento de los primogénitos y vamos con el tercer video, esperando que hermanos y amigos que compartan este video con sus familiares, con sus amigos. Sabemos que es de máxima importancia porque esto es la continuación que dejamos del segundo video. Cuando hablamos del aceite, cuando hablamos de las lámparas, sabemos que la lámpara es la palabra de Dios, o sea, son los mandamientos, y estos son los mandamientos que vamos a ver el día de hoy, cuál vamos a guardar, si los mandamientos, los 10 mandamientos del viejo pacto, que es el testimonio, o vamos a guardar los otros mandamientos. Eso es importante para que vayamos a la continuación del segundo video. El que viene a ver por primera vez este video, les recomiendo que vaya al primer video y segundo video del arrebatamiento de los primogénitos, para que los pongamos, hermanos, en sintonía. Vamos a seguir, hoy vamos a más que todos los mandamientos que sería la lámpara, es decir, sería la palabra, esa palabra que tiene que ir acompañada de ese mandamientos cuando lo vamos a guardar. Dios prometió que iba a hacer un nuevo mandamiento con la casa de Israel, no con los gentiles. El que anda predicando y diciendo que Dios en el nuevo pacto ha hecho con los gentiles, ha hecho un pacto, está errado y está mal. Si él anda predicando de esa manera, más Dios nos dice que ha hecho un pacto, pero con la casa de Israel, porque él se desentendió del viejo pacto, porque los israelitas no lo guardaron, desobedecieron ese pacto. Por tanto, dijo el Señor Jesús allá cuando le preguntaron a apóstol: imposible que el hombre se salve. Él dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces trajo este pacto, que es la gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por tanto, era necesario que hubiera un nuevo pacto, pero no lo hizo con los gentiles, sino que lo hizo con la misma casa de Israel, o la casa de Judá. Y esto lo vamos a encontrar allá en el libro de Jeremías. Vamos a nuestra Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Vamos a ver qué es lo que dice así. Vamos a confirmar lo que estamos diciendo. Dice aquí: he aquí que vienen días, escuche, he aquí que vienen días, cuando dio la profecía, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No está diciendo con los gentiles, está diciendo con la casa de Israel o con la casa de Judá, que habían dos casas para en ese tiempo, en el tiempo que se da la profecía al profeta Jeremías. Sabemos que se dividieron los reinos. Versículo 32 de ahí mismo, Jeremías 31, dice así: no como el pacto, escuchen muy bien, no, aquí está aclarando, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Es decir, no es el mismo pacto, es un pacto diferente. Por tanto, todo aquel que venga predicando que tenemos que guardar los 10 mandamientos está errado y está contradiciendo la palabra del Señor. Es una virgen insensata que no tiene ese conocimiento, que no tiene suficiente aceite que en sus vasijas. Por tanto, los están engañando, los están haciendo retroceder al viejo pacto, que por el viejo pacto ya nadie se salva, sino que todos son condenados por esa misma ley. Pablo lo explica muy bien en varios libros, libro de Romanos, capítulo 1 al 7, está hablando, también está hablando allá en el libro de los Hebreos, el libro de los Gálatas, que casi se enfoca hablando de la ley y quienes los perturban para que volvamos a la ley de Moisés, que fue el mediador. Moisés fue el mediador, más del nuevo pacto tenemos un nuevo mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, y Moisés tocante a este hijo del hombre, es decir, el hijo de Dios, Jesucristo, que él iba a ser un profeta que se levantaría también en estos tiempos, en el tiempo que se levantó, y a él huiréis, dijo Moisés, con respecto al Señor Jesucristo. Y aquí está diciendo nuestro Señor y Padre Celestial que como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, eso lo invalidaron ellos porque no guardaron la ley, no pudieron guardar la ley, por eso Dios iba a hacer un nuevo pacto. El 33 dice:
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en sus mentes. Escucha dónde va a dar la ley, ya no en tablas de piedra, sino que dice, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Es decir, allá vemos el libro de Romanos 19 que nosotros tenemos que confesar. Tenemos que creer en el corazón primero y después confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ese es el testimonio del nuevo pacto. Más el testimonio del viejo serían las 10 tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos del testimonio del Padre. Y en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, hablando siempre al pueblo de Israel. Deuteronomio 18:15, vamos a Deuteronomio 18:15, dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Ahí está diciendo Moisés que iba a levantar un profeta igual al profeta Moisés, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que él iba a levantarse para este tiempo. A él tenían que oír los israelitas, es decir, a nuestro Señor Jesucristo como mediador del nuevo pacto. Hechos 3:23 dice, porque Moisés dijo, aquí estamos confirmando lo que acabamos de leer en Deuteronomio 18:15, en Hechos 3:23 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros hermanos, como a mí, a él oiréis. Escuchen lo que está diciendo Moisés sobre nuestro Señor Jesucristo, que los israelitas tenían que escuchar a este profeta, nuestro Señor Jesucristo. Dice, vosotros hermanos, dice, a él oiréis a todas las cosas que hable. El 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Está hablando a que no escucharan a nuestro Señor Jesucristo como mediador del nuevo pacto. Dice otra parte, un versículo bíblico dice que antes Dios nos habló por medio de los profetas, mas hoy lo habla por medio de su Hijo Jesucristo, quien es el mediador del nuevo pacto, como lo explica el apóstol Pablo allá en el libro de los Hebreos. Y dice, y cualquiera que no escuche a este profeta será desarraigado del pueblo. Es decir, todo aquel que no cree, dice la palabra de Dios en el nuevo pacto, el que no cree en el nuevo pacto ya ha sido condenado. En el 25, siempre ahí de Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, a tu simiente. Es decir, ellos eran los herederos de los pactos, no los gentiles, sino que el pueblo de Israel. Dice, serán benditas todas las familias de la tierra por medio de los israelitas. El 26, es decir, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, escuchen muy bien, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es decir, Dios envió a su Hijo al pueblo de Israel. Si vemos, Dios vino primero a la casa de Israel, a la oveja perdida. ¿Quién era la oveja perdida? Era el pueblo de Israel que se perdió. Ya vimos en otras partes, en otros videos que hemos hablado sobre esto, cómo Israel se pierde y es mandado sobre las naciones. Entonces el Padre, nuestro Señor, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, manda a su Hijo Jesucristo para buscar a la oveja perdida. Dejó las 99 y viene a buscar a la oveja perdida, que era Israel, para que ellos sean salvos y se conviertan de su maldad y vengan a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:45 lo leemos así: no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Hay quien os acusa, Moisés. Escucha muy bien. En quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, ¿por qué los acusa Moisés? Porque Moisés les dijo a ellos, ya lo leímos unos versículos atrás, que Dios levantaría un profeta en los postreros días al pueblo de Israel y que a él tenían que escuchar. Y si no lo escuchan, entonces van a ser desarraigados del pueblo de Israel y tirados afuera. Entonces, por tanto, si Israel no escuchó a este profeta Jesucristo, por tanto, el mismo Moisés estaba hablando como nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, yo no voy a acusarlos con mi Padre, le dice, sino que el mismo Moisés, en quien tenéis vosotros la esperanza, es decir, porque ellos creen todavía en la ley de Moisés, el mismo habló sobre tocante a ellos, que
si no escuchaban a este profeta, iban a ser desregados del pueblo como israelitas. 47 dice nuestro Señor Jesucristo, dice allí también de Juan 5:47, dice: pero si no creéis en sus escritos, es decir, los israelitas no creían en los escritos de Moisés, ¿cómo creéis en mis palabras? Hebreos 10:16, vamos. Es decir, si no creen en los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en lo que yo les estoy diciendo? Dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos 10:16, dice: Jesús, mediador de un nuevo pacto. Aquí está cumpliendo lo que el profeta Moisés había hablado tocante a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, mediador de un nuevo pacto. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días Dios habla por medio del Hijo, lo que le estaba diciendo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Está diciendo aquí el libro de los Hebreos que en los posteriores días Él nos habla por medio de su Hijo. Es decir, Él iba a levantar ese profeta, ese mediador del nuevo pacto, de la gracia en que estamos nosotros. Lo que estamos ahorita predicando, esa buena nueva. Ya no estamos en el viejo camino, porque yo he escuchado muchos predicadores que dicen: paraos en los caminos y preguntad para la senda antigua. Nosotros ya no estamos en la senda antigua. Eso era para los que estaban en la ley. Nosotros estamos en una senda nueva, en un camino nuevo. Pablo también nos explica, él dice que estamos en un camino nuevo, estamos en una senda. Por eso tenemos que pararnos nosotros y ver ese camino, esa senda nueva. Por eso, si lo desviamos de esta senda nueva y lo vamos al viejo, entonces estamos perdidos. Por eso tenemos que preguntar por la buena nueva, por ese camino nuevo. Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador? Nuestro Señor Jesucristo, para remisión de las transgresiones, o sea, para perdonar los pecados que habían bajo el primer pacto. Es decir, si había pecados, si dice Pablo que podían guardar toda la ley, pero fallaban en uno, eran culpables de toda la ley y merecían la muerte por ese pecado. Entonces aquí está diciendo que en el nuevo pacto va a haber la perdón de las transgresiones que habían en el primer pacto. Por eso dice: donde se abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Aquí lo está explicando que había en el primer pacto. Los llamados, dice, lo reciben las promesas de la herencia eterna. Mateo 26:28, Gálatas 3:14 al 16, Lucas 2:22, 20, Juan 14:24, 1 Corintios 11:25, Hebreos 10:29, Hebreos 12:24. Por tanto, hermanos, nosotros ya tenemos un nuevo pacto. Ahora bien, quiero explicar esto antes. Tal vez lo veamos más adelante, pero quiero explicar esto para que no se confundan. Entonces, ¿dónde quedamos los gentiles? Voy a explicarlo. Dios, el Padre, mandó a su Hijo para la oveja perdida de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo dice en otro pasaje ahí en el Evangelio que Dios tenía también: yo tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil, sino que están ahí, pero también son mías. Ahí entramos nosotros. Pablo nos explica que nosotros, los gentiles, los que creímos, porque el pueblo de Israel solo fue salvo el remanente. Ese remanente que está escrito por ley, que ese remanente va a ser salvo por todo el tiempo. Ese remanente no puede ser destruido. Todo Israel puede perecer, pero ese remanente siempre se mantendrá, porque así lo ha jurado el Señor, que ese remanente de Israel siempre va a permanecer. Entonces, el remanente que aceptó a nuestro Señor Jesucristo fue ese remanente. Los demás lo desecharon, los demás no lo aceptaron, no creyeron en Él como el Mesías, como el mediador del nuevo pacto. Pero dice: a los suyos vino, más a los suyos no le recibieron, más a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros, Pablo nos explica en el libro de Romanos que nosotros fuimos injertados en el verdadero olivo. Entonces allí nosotros somos partícipes de todos los mandamientos, o sea, somos partícipes del nuevo pacto. Ellos fueron desgajados, vamos a verlo más adelante, y nosotros fuimos injertados en ese árbol, en ese olivo, que la raíz es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hasta que el tiempo de los gentiles pase, entonces Israel va a volver a otra vez a ser injertado en su propio olivo. Entonces me quería explicar esto. Por tanto, nosotros los mandamientos que tenemos que guardar son diferentes. Quiero explicar esto también antes que no los confundamos. Especialmente el pueblo de Israel
guardaba los mandamientos del nuevo pacto que el Señor Jesucristo se los da, diferente al viejo. Quiero, antes de entrar al apóstol Pablo y a los 12 apóstoles fueron escogidos especialmente para el pueblo de Israel, para los que se circuncidaban, para anunciar las buenas nuevas de salvación, y Pablo fue escogido para el mundo gentil. Ahora bien, los mandamientos de Israel, al que se le dio el pacto, ellos eran salvos por medio de la fe y por medio de las obras. Por eso Santiago allá dice que las obras sin fe están muertas y la fe sin obras también. Por tanto tienen que llevar las dos cosas, fe y las obras. Más en el tiempo gentil, nosotros ya no somos salvos por obra, para que nadie se gloríe, sino que nosotros somos salvos solamente por fe. Por eso Filipenses 1:6 dice que Dios nos va perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, nos va dando esa garantía para poder ser salvos, o sea, garantías sobre garantías, para ser perfectos. Entonces quería explicar esto. Entonces Dios les da los mandamientos al pueblo de Israel allá en Mateo 5:21 al capítulo 7:12. Ahí están todos los mandamientos diferentes a los que se le dieron en el viejo, porque muchos dicen no, son los mismos. No son los mismos, porque en Mateo 5:21 ahí el Señor Jesucristo les explica diferente, les dice no como allá, sino yo digo. Si allá le decía, aquí les digo diferente. Si allá decía aborreced a vuestros enemigos, aquí les digo amáis a vuestros enemigos. Vemos que es algo diferente, no es igual. Por eso le invito a que lea los mandamientos que le da al pueblo de Israel allá en Mateo 5:21 al 7:12. Y aquí dice, hablando de Santiago capítulo 2, creo que habla lo que está hablando yo de las obras y la fe, que tiene aquí obra y fe para los pueblos de Israel. Para nosotros los gentiles ya no, ya cambia, porque allí Dios une a los dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo de Israel, y lo hace un solo pueblo. Dice hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios para los dos, donde no hay griego, no hay gentil, donde Dios nos une a un solo pueblo. Ahí cambia la cosa, ya no son salvos por obras y por la fe, sino solamente por la fe. Romanos 11:17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, lo que estaba diciendo, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, aquí entramos nosotros los gentiles, en el lugar de ellas, has sido hecho por anticipante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí nosotros fuimos injertados en ese pacto, en el nuevo pacto, porque ellos no aceptaron el verdadero Mesías. Entonces nosotros sí creímos, entonces nosotros fuimos injertados, que es una cosa diferente a que Dios haya hecho un pacto con el mundo gentil, sino que nosotros, porque ellos negaron ese pacto, nosotros fuimos injertados a ese olivo que nos alimenta hasta el día de hoy, que es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 11 al 24 está hablando sobre eso también, sigue hablando sobre ese tema. Si usted lo va a leer usted, pero no de la manera. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, lo que les decía. Entonces cuando nosotros creímos nos ha dado potestad porque fuimos injertados los gentiles, pero Israel, el remanente sí, ellos lo que lo aceptaron, ellos sí recibieron ese nuevo pacto. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuchen, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es decir, un regalo que Dios nos ha dado a nosotros en ese nuevo pacto. Versículo 9 de ahí de Efesios 2 dice, no por obras. Escuche, aquí ya no van las obras, aquí somos salvos solamente por fe. Los israelitas, como les dije al principio, ellos eran salvos por la fe y por las obras, llevaban las dos juntas. Pero nosotros, cuando Dios hace una sola iglesia de los dos pueblos, ya aquí tenemos otros mandamientos que ya dice Pablo, ya no somos salvos nosotros por las obras, sino solamente por la fe. Por eso aquí está diciendo no por obras, para que nadie se gloríe. Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otro mandamiento que tenemos que guardar. Aquí están los mandamientos, algunos mandamientos que tenemos que guardar del nuevo
pacto. Hay un testimonio del nuevo pacto, del nuevo mandamiento, así como las 10 tablas que fueron escritas por el dedo del Señor allá en el Sinaí cuando Él bajó. Esas 10 tablas es el testimonio ¿de quién? Del Padre. Es el testimonio para que de allí dependen todos los demás mandamientos. Así como Dios hizo ese pacto y dio ese ¿cómo se llama? Ese testimonio del Padre en los 10 mandamientos, también en el nuevo pacto, aunque hay más mandamientos, Dios ha dejado un testimonio. Él lo ha dejado el Padre también en el nuevo pacto, y este es el testimonio, lo vamos a leer aquí. Es como que estuviéramos guardando los 10 mandamientos, pero este testimonio es diferente en el nuevo pacto. Y este es el testimonio del Padre. No sé si me estoy dando a entender, porque ya no son los 10 mandamientos. Este es el testimonio que tenemos que guardar nosotros en el nuevo pacto. Y esto está en... Vamos a leer allá 1 Juan 5, 6 al 12 lo vamos a leer. Y este es el principal mandamiento que tenemos que obedecer en el nuevo pacto. Es el principal mandamiento en 1 Juan 5, 6 al 12. Vamos a leer todo. Le invito a que lo lea usted en su casa. Lo vamos a leer el versículo 10 para ver ese mandamiento. Usted léalo desde el 6 al 12. Y si puede todo el capítulo lo puede leer. Pero esto es el testimonio, el principal testimonio del Padre en el nuevo pacto. Dice el 10. El que cree en el Hijo de Dios, este es el testimonio del Padre. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál testimonio? El testimonio del Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de nosotros. El que no cree a Dios, es decir, el que no cree a Dios, es decir, si no cree en este testimonio, no le cree al Padre. Le ha hecho mentiroso, es decir, si nosotros no creemos en este testimonio del nuevo pacto, que es casi igual, viene siendo similar a los 10 mandamientos, pero este es el testimonio del nuevo pacto que el Padre nos ha dado a nosotros. Y el principal mandamiento dice: el que no cree en este testimonio de Dios, le ha hecho a él mentiroso. Es decir, decimos que el Padre es mentiroso. Si nosotros decimos que hay que guardar los 10 mandamientos, le hacemos al Padre mentiroso, porque este es el verdadero mandamiento, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Que en el nombre del Señor Jesucristo hay vida eterna, que allí depositó la vida en el nombre de su Hijo. Por eso dice un versículo, un capítulo muy conocido: que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, porque todo que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y no hay un mediador, dice, debajo del cielo, no hay otro hombre que pueda nosotros ser salvos, que sea mediador, que nuestro Señor Jesucristo, porque estaba respetando este mandamiento, este pacto, este testimonio del Padre. Dice el versículo 11 de ahí mismo, de 1 Juan 5, 11, dice: y este es el testimonio, escuche, este es el testimonio de quién, del Padre, acerca de su Hijo. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio del nuevo pacto, y esto tenemos que guardarlo, porque si nosotros no lo guardamos y no creemos este testimonio, hacemos a Dios nuestro Padre mentiroso. El 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Por qué tiene la vida? Porque el testimonio, la vida, el Padre la depositó en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¿Por qué? Porque el testimonio y el mandamiento del Padre es que en su Hijo hay vida. Por tanto, hay que creer en su nombre y confesarlo, como dice Romanos 9:10, para completar este testimonio. Juan 3:18 dice: el que no cree es condenado. Es lo que estamos diciendo, el testimonio principal. Aquí viene otro mandamiento que dice Juan 3:18: el que no cree es condenado, porque el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito? Se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre del Hijo, no del Padre, como muchos andan diciendo. Algunos jesucitas andan diciendo que este es el nombre del Padre. Este no es el nombre del Padre, este es el nombre del Hijo. Aquí lo está diciendo Juan 3:18, te está diciendo: porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Ahí está depositado la vida en el nombre del Hijo de Dios. Primera Juan 3, 22 al 23 dice: y tenemos más mandamientos también, como aquel mandamiento que también es parecido al que está en las tablas del testimonio, en el mandamiento viejo, que dice que tenemos que honrar a nuestros padres. También otros mandamientos sobre cubrirse la cabeza, cómo deben andar las mujeres, cómo deben comportarse las mujeres casadas, las mujeres solteras, que Pablo da varios mandamientos, cómo debe cubrirse la cabeza. Nosotros no tenemos que cubrirnos la cabeza para orar o profetizar. Y hay otros mandamientos sobre aquellos que les gusta, digamos, el dinero. Muchos mandamientos más que el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos comportarnos. Y muchos mandamientos del nuevo pacto, como comer la Santa Cena, que es diferente a la Pascua que se hacía en el viejo pacto. Aquí lo hacemos diferente nosotros. Y varios mandamientos. Por eso, hermanos, estos son los mandamientos que tenemos que guardar del nuevo pacto, ya no del viejo. El libro de los Gálatas habla, dice que cualquiera que nos haga otra vez retroceder al viejo pacto, dice que ya tiene su sentencia. En el capítulo 5 parece de Gálatas, ya tiene su sentencia. Porque si nosotros volvemos otra vez al viejo pacto, a la ley, entonces de la gracia hemos caído y Jesucristo ya no puede morir otra vez por nosotros. Por tanto, hermanos, si nosotros volvemos a la ley, estamos condenados para siempre. Por eso tenemos que guardar los mandamientos y el testimonio del nuevo pacto. Bendiciones a todos. Seguimos con el cuarto video para culminar esta serie del arrebatamiento del día y la hora. Bendiciones a todos. Chao, y comparta este video.